Ok, estamos entonces. Bien, acá entonces lo que vamos a estar estudiando, vean. Vamos a iniciar de una sola vez con un ejemplo en el que vamos a hacer una aplicación. Por ejemplo, dice este problema. Un inversionista posee 6.5 millones de colones y desea colocarlos en tres certificados de depósito a plazo. En el primero deposita una cierta cantidad y el banco le paga el 5% mensual. En el segundo banco deposita la mitad de lo que depositó en el primero y el banco entonces le va a pagar el 3% mensual. En el tercero deposita el resto y el banco le paga 4% mensual. Entonces la pregunta es, ¿cuánto debe invertir en cada banco si desea una ganancia de 272.500 colones al cabo de un mes? Esto por recordar la moneda que nosotros teníamos anteriormente, ¿verdad? Pero entonces lo que vamos a resolver es lo siguiente, ¿no? Tiene cierta cantidad de dinero, lo va a colocar en tres certificados de depósito, ¿verdad? Es decir, en tres bancos distintos y cada uno le va a pagar un porcentaje por irle a dejar ese dinero a depositarlo en cuenta de ahorro, ¿verdad? Entonces, imaginémonos como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, que aquí va a ser la incógnita, ¿verdad? La cantidad que deposita al 5% mensual, ¿verdad? X sobre 2 vamos a definirlo como la cantidad que deposita al 3% mensual, ¿verdad? Es del segundo banco. Y en el tercero, como dice el ejercicio, deposita el resto y el banco le paga el 4% mensual, ¿verdad? En el tercero. Es decir, va a ser toda la cantidad de dinero que tiene, los 6.500.000 menos X sobre 2, es decir, quitando lo que ya fue a depositar a los dos bancos anteriores. Y esa cantidad es la que deposita a un 4% mensual, como lo dice acá el ejercicio, ¿verdad? Entonces, esos tres parámetros tenemos para definir. Bueno, la suma de todo esto, ¿verdad? La suma de todo este dinero que va a ir a dejar a los bancos, ¿verdad? Agregándole ese porcentaje que quiere ganar la persona, eso al final, ¿verdad? De los periodos tiene que sumar 272.500, ¿verdad? Al cabo de un mes. Entonces, lo que tenemos que hacer es que vamos a escribir primero el 5% multiplicado por la cantidad de dinero que va a ir a depositar. Luego, el 3% por la cantidad de dinero que va a depositar en el segundo banco, más el 4% multiplicado por la cantidad de dinero que va a ir a depositar en el tercer banco. Y todo eso, ¿verdad? Tiene que sumar a la fuerza 272.500, ¿verdad? ¿Se comprende cómo es que está planteada la ecuación? Sí se comprende, licenciado. Vaya, estamos bien entonces. Bueno, entonces en ese sentido, tenemos que la primera cantidad que va a ir a depositar al primer banco, ¿verdad? Tiene un peso de 0.05. ¿Por qué? Porque es el 5% que le van a pagar, ¿verdad? La segunda cantidad multiplicada por el 3% y la tercera cantidad multiplicada por el 4%, ¿verdad? La suma de todo eso, 272.500. Ahora que ya tenemos planteada la ecuación, pues lo que viene ahorita ya es un procedimiento aritmético, porque nosotros ya hicimos el planteamiento del ejercicio según la teoría que nos están dando. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que vamos a hacer es poner 0.005x más 0.015x más 0.04 multiplicado por 6.500.000 menos 3 menos, ¿verdad? De X. Y eso igual a 272.500, el resultado. O sea que, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues 0.03 dividido entre 2 es 0.015. ¿Bien? Aquí en esta parte hemos dejado el 0.04, los 6.500.000 y aquí hemos hecho una operación de fracciones, ¿verdad? X menos X sobre 2, ¿verdad? Es decir, de que si aquí el coeficiente de X es 1, menos 1 menos 1 medio son menos 3 medios. Entonces nos queda menos 3 medios de X, ¿verdad? El siguiente paso entonces va a ser simplificar eso un poquito más, ¿verdad? En ese sentido, vamos a colocar
0.05x más 0.015x más 260.000 menos 0.06x. ¿Verdad? ¿Eso qué es? La multiplicación de 0.04 por cada uno de estos términos que están adentro del paréntesis. Luego, ¿qué viene? Pues lo que necesitamos hacer es lo mismo que hacíamos en los ejercicios de la tutoría de repaso. Dejar todo lo que tiene x de un lado y todos los números que pasen al lado derecho del igual, ¿verdad? Entonces colocamos 0.05x más 0.015x menos 0.06x igual a 272.500 menos 260.000. ¿Sí? Ahora operamos las x. La suma y resta de esto es 0.05x igual a esto menos 260.000. Vamos a tener 12.500. Ya casi llegamos al valor de x. Simplemente lo que vamos a hacer es 12.500 lo vamos a dividir entre 0.005. Y esto con lo que tenemos es 2.500.000, ¿verdad? 2.500.000. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros ya encontramos un valor de x, pero ese valor de x, ¿cómo se interpreta? Si nosotros nos fijamos aquí en la parte de arriba, esto que está acá, ¿verdad? Sea x la cantidad que deposita al 5% mensual. ¿Qué encontramos aquí? Un valor de x, ¿verdad? Entonces, significa de que aquí tenemos este resultado. La cantidad que deposita en el primer banco al 5% mensual es 2.500. La cantidad que va a depositar en el segundo banco al 3% mensual es x sobre 2. Significa que 2.500.000 hay que dividirlo entre 2 y obtenemos 1.250.000, ¿verdad? Luego esta expresión es un poquito más larga, pero lo que vamos a hacer acá es sustituir x, ¿verdad? 6.500.000 menos 2.500.000 menos 1.250.000. Entonces lo que vamos a tener es 2.750.000, ¿verdad? ¿Se comprendió? ¿O hay algún pasito en el que hay alguna duda? Sí, fíjese que me quedó la duda cuando pone casi para finalizar el 0.005x es igual a 12.500 y x que salió 2.500.000. ¿De dónde salió esos 2.500.000? Ah, es que lo que pasa es de que como aquí este 0.005x, ¿verdad? Este 0.005, como está multiplicando, aquí a este lado, ¿cómo pasaría? A dividir. A dividir, ¿verdad? Si usted lo comprueba en su calculadora, intente hacer 12.500 entre 0.005. Sí, eso da. Ujú. Sí, ¿verdad? Entonces quizás usted se preguntará que por qué es que haciendo una división resulta un número mucho más grande. Sí. ¿Perdón? Sí, eso era, por eso tenía mi duda, le digo, porque me parecía que ¿Verdad? pensé que era más pequeño el número que iba a dar y Sí, lo que sucede es esto, ¿ve? Cuando nosotros dividimos entre números enteros, ahí sí la división resulta ser un número más bajito, pero porque estamos dividiendo entre números enteros, entre 5, entre 10, entre 20, entre 1000, ¿verdad? Pero en este caso nosotros estamos dividiendo en un número que es menor que 1, es decir, es un número fraccionario y de hecho es un número muy chiquitito. Entonces, cuando nosotros dividimos entre números que entre más grandes sean, menor es el resultado. Pero si nosotros dividimos algo entre un número extremadamente chiquito, entonces el resultado de la división es un número extremadamente grande. O sea que este numerito entre más pequeño va siendo, más grande se va a ir haciendo el resultado. hoy sí ya ¿Verdad? entendí. Así es como funciona esa cosa, ¿verdad? Bueno, veamos entonces ahora, ¿qué más hay por acá?
Resolvamos entonces un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Por el método de sustitución. Si ha tenido la oportunidad de leer el material que está en la plataforma, hay tres métodos para resolver un sistema de ecuaciones. Que es el de sustitución, que es el que vamos a ver en este momento. Está el de reducción, ¿verdad? Y está, ¿cuál es el tercero? Déjenme acordarme. Vamos a ver, sustitución, reducción y no recuerdo cuál es el tercero, fíjese, pero ahí está en el material. Ya, si no, creo que por aquí va a aparecer en la presentación, ¿verdad? Pero no me acuerdo ahorita cuál es el nombre. Veamos entonces. Vamos a resolver este método por la sustitución y vamos a entender qué significa sustitución en este caso. Tenemos el sistema de ecuaciones que son 8x menos 12y igual a 1, 3x menos 2y igual a 1 también, ¿verdad? Entonces, ahora ya no tenemos solo una ecuación y decir, encontremos el valor de x y ya, sino que como tenemos dos ecuaciones, entonces tenemos dos incógnitas para encontrar. Necesitamos encontrar el valor de x y necesitamos encontrar el valor de y, ¿verdad? Igual acá, el valor de x y el valor de y. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones de modo que el valor de x que encontremos y el valor de y que encontremos funciona, fíjese, para las dos ecuaciones al mismo tiempo. En cualquiera de las dos ecuaciones que nosotros sustituyamos los valores de x y de y, vamos a obtener siempre el mismo resultado, ¿verdad? Es decir, una expresión que sea igual a 1. Veamos entonces cuál es el método para resolver. Primer paso, ve. Vamos a despejar x en la ecuación 1. Entendamos la ecuación 1 que es la que está arriba, ¿verdad? Entonces hagamos un pequeño despeje. Si nosotros tenemos 8x menos 12y igual a 1, pues entonces lo que nosotros podemos hacer en este caso es 8x igual 1 más 12y, ¿verdad? Porque como lo que está restando pasa a sumar, nos queda 8x sobre 12y. Si la x la queremos dejar completamente solita, pues entonces vamos a tener la expresión 1 más 12y sobre 8. ¿Ok? ¿Se entendió cómo resultó ese valor de x? Sí, sí, licenciado, ¿se entendió? Vale, vale, muy bien. Entonces, ya tenemos x. Si se fija, x ahorita no es un valor exacto. Por ejemplo, no es 1, no es 2, no es 3, no es 4, no es 8, ¿verdad? No es un valor exacto, sino que es un valor que depende de esta variable y, ¿verdad? Pero no hay problema, lo vamos a dejar ahí en pausa por ahorita, ¿verdad? Ya tenemos x igual a algo, eso es lo importante. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Según esa expresión que tenemos ahí de x, esa la vamos a ocupar para después. Ahora, sustituimos x en la ecuación 2. Entendamos que la ecuación 2 es la ecuación que está en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, sustituimos x en la ecuación 2. Hagamos eso entonces. Significa que vamos a escribir 3 multiplicado por x. Miren, aquí está x a la par de 3. Significa que aquí a la par de 3, en un paréntesis grandote, tenemos que meter esta gran cosa que resultó aquí. Y luego, menos 2y igual a 1. ¿Bien? Ahora resolvamos eso. Lo que esto nos da la ventaja es de que en esta expresión, si usted la ve por completo, aquí la x ya no aparece, sino que solo aparece la variable y. Significa de que esa variable y es la que vamos a despejar a continuación. Veamos entonces cómo se hace. Multiplicamos 3 por 1, que es 3, y lo dividimos entre 8. 3 por 12 es 36 y lo dividimos entre 8, ¿verdad? Y luego escribimos menos 2y igual a 1. Sigamos despejando. Vamos a tener que 3 más 36y menos 16y es igual a 8. ¿Esto por qué? Porque este 8 pasó a multiplicar allá con el 1. 8 por 1 fue 8, ¿verdad? Pero si se fija, aquí ya no dice 2y, ahora dice 16y. ¿Por qué? Porque se necesita de que el 8 esté presente en todos los términos que se están dejando del lado izquierdo. Para poder pasar este 8 allá al otro lado, a multiplicar con el 1,
yo tenía que multiplicarlo por 2 primero. 8 por 2, 16, ¿verdad? Muy bien, sigamos viendo qué más resulta. Vamos a tener entonces que es 36y menos 16y igual a 8 menos 3. Es decir, este 3 se fue para el otro lado. Entonces, 36 menos 16, acá tenemos 20y. Igual 8 menos 3, que es 5, ¿verdad? Y finalmente nosotros tenemos que y es igual a 5 sobre 20. ¿Esto se puede simplificar o no se puede simplificar? Sí se puede porque tienen quinta los dos. Tienen quinta los dos, ¿verdad? Entonces significa de que la quinta de 5 es 1 y que la quinta de 20 es 4, ¿verdad? Y entonces es igual a un cuarto. Muy bien. Ahora sí, miren. Para y nosotros sí ya tenemos un valor puntual. Ya tenemos que es igual a un cuarto. No es como x aquí, ¿verdad? Que está en una expresión más grande. Entonces, lo que vamos a hacer es de que si x es igual a 1 más 12y sobre 8, y ya conocemos cuánto es el valor de y, pues entonces lo que vamos a hacer es una sustitución, ¿verdad? Vamos a colocar 1 más 12 multiplicado por un cuarto y eso dividido entre 8. Resolvamos, ¿verdad? 12 por un cuarto, 12 por 1 es 12. 12 entre 4, ¿cuánto es? Es 3. Es 3, ¿verdad? Entonces colocamos 1 más 3 sobre 8. Lo que significa que 1 más 3 es 4 y 4 sobre 8, eso se puede simplificar, ¿verdad? Porque tienen mitad o tienen cuarta los dos. Y eso significa que va a quedar x igual a un medio. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Lo que podemos decir es de que este sistema de ecuaciones tiene solución, ¿verdad? Tiene solución para los valores x igual a un medio y y igual a un cuarto, ¿verdad? Eso, ¿ya? ¿Se ha comprendido hasta este momento cómo fue el procedimiento? Sí, licenciado, sí se ha comprendido. Vale, muy bien entonces. Ahora, como sistema de comprobación, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Si nosotros tomamos la primera ecuación, ¿verdad? Y sustituimos x igual a un medio y sustituimos y igual a un cuarto, ¿verdad? Vamos a ver que eso llega a 1, ¿sí? ¿Verdad? Por ejemplo, 8 por un medio, ¿cuánto es? O sea, es lo mismo que hacer 8 entre 2, ¿verdad? Ajá, que sería 4. Sería 4, ¿verdad? Menos 12 por un cuarto, que sería 12 entre 4. 12 entre 4, ¿cuánto Sería es? 3. 3, ¿verdad? Y Y 4 menos 3, ¿a cuánto es igual? A 1. 1, ¿verdad? Significa de que cumple para la primera ecuación. Hagámoslo para la segunda. 3 multiplicado por un medio, eso es 3 medios, ¿verdad? Sí, así es. Menos 2 multiplicado por un cuarto, o sea, 2 sobre cuarto, 2 2 cuartos. sobre 4. ¿Cuánto es eso? 2 cuartos. 2 cuartos simplificado, ¿a cuánto es igual? Eh, ah, un medio. Un medio, ¿verdad? Y entonces, 3 medios menos un medio, ¿a cuánto es igual? A 1. A 1 también, ¿verdad? A 1. Entonces cumple para la primera ecuación y para la segunda, ¿verdad? De eso se trata. Bien, este fue el método de sustitución. ¿Y por qué se llama sustitución? Porque nosotros despejamos una de las variables, en este caso x, y la sustituimos, ¿verdad? Así como dice acá esta palabra, miren. La sustituimos en la segunda ecuación. Por eso se llama el método de sustitución, ¿verdad? Veamos ahora. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales ahora por eliminación. Y esta era la palabrita que no me acordaba, ¿verdad? Sustitución, reducción y eliminación. Esos son los tres métodos para resolver sistemas de ecuaciones.
Hagámoslo con el mismo ejemplo para ver si es cierto que funciona la cosa. Bye. Como vamos a hacer el método de eliminación, este método lo que sugiere es de que nosotros tenemos que multiplicar la primera ecuación por un número, en este caso lo vamos a multiplicar por 3, y que la segunda ecuación la vamos a multiplicar por 8. Pero ¿y por qué por 3 y por qué por 8? A decir usted, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque lo que nosotros necesitamos es que ya sea en la variable x o en la variable y, me queden dos números iguales, pero con signo contrario, ¿verdad? Dos números iguales, ¿verdad? Pero con signo contrario. ¿Para qué? Para que se me elimine, ¿verdad? Aplicando el método de eliminación, para que se eliminen. Por ejemplo, si yo multiplico 8 por 3, eso acontece igual. 24. Es 24, es decir, me va a quedar aquí 24x. Si yo multiplico 3 por 8, ¿a cuánto es igual eso? Lo mismo, 24. Lo mismo, ¿verdad? 24. Entonces me va a quedar 24x acá y 24x acá. ¿Tienen signo contrario? ¿No? No, vea. Entonces, ¿qué necesito? Que uno de los dos números tenga signo negativo para que me termine de funcionar. Le voy a colocar entonces el signo negativo al 8. Bien, probemos ahora a ver cómo funciona la cosa. Vale. 8 por 3, 24x, ¿verdad? Menos 12 por 3, menos 36y igual a 3. En la segunda ecuación, 3 por menos 8, menos 24, menos 2 por menos 8 es más 16 y 1 por menos 8 es menos 8, ¿verdad? Cuando ya elegimos a los dos números, no significa que solo por x vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar a toda la ecuación, incluyendo a y, ¿verdad? Siempre hay que tener cuidado con eso. Entonces, si se fija, este artificio que acabamos de aplicar, ¿qué fue lo que hizo? De que el 24x que está arriba se parece a este 24x que está aquí abajo, pero con signo cambiado. Ahora bien, si yo hiciera 24 menos 24, ¿cuánto me quedaría? Pero 0, ¿verdad? Bien, hagamos eso entonces. O sea que esos dos se me eliminan. ¿Qué quiere decir? De que yo solo voy a operar el resto que aparece aquí en la ecuación. Entonces va a ser menos 36 más 16 va a ser menos 20y. Y menos 20y lo vamos a colocar igual a 3 menos 8, que 3 menos 8 es menos 5. Sigamos. Tenemos menos 20y igual a menos 5. El menos 20, como está multiplicando, pasa a dividir, ¿verdad? Entonces va a ser menos 5 entre menos 20. Y menos 5 entre menos 20, eso resulta ser un cuarto, ¿verdad? Eso resulta ser. ¿Por qué? Porque menos entre menos, más, ¿verdad? Hace que esto me quede positivo. Y el 5 entre el 20, así como vimos la simplificación en el ejercicio anterior, así se puede hacer aquí también. Entonces, este y es igual a un cuarto, ¿verdad? Y ya llegamos al valor de y. ¿Sí o no que ese valor es el mismo que encontramos con el otro método? sí, es el mismo valor. El mismo Ahora me imagino valor. que vas a sustituir la y, ¿verdad? Para ver si le da el valor de x también lo mismo. Usted acaba de decir toda la verdad del mundo, ¿eh? Ahora nos vamos a ir con esta y la vamos a sustituir, vea, en cualquiera de las ecuaciones, en la que más nos guste, como dicen, vea, al gusto del cliente. Tomemos la primera ecuación. 8x menos 12 multiplicado por un cuarto igual a 1. ¿Ya? Ojo que tomamos la ecuación original, ¿verdad? No se vaya a tomar de estas ecuaciones que ya fueron multiplicadas, sino que de las originales, ¿vea? Del ejercicio. De esas se toman. Entonces me va a quedar 8x menos 3 igual a 1. Despejemos x. 8x igual a 1 más 3, que eso va a ser igual a 4, ¿verdad? 8x igual a 4 y finalmente 4 entre 8. Y como vimos en el ejercicio anterior, eso se puede simplificar también, ¿verdad? Significa de que x es igual a un medio, ¿ya? Hemos llegado entonces a los mismos valores.
Está un poquito más fácil este método, ¿verdad? ¿Lo siente más fácil? Un poco. Ujú. Fíjese de que eso es cuestión de percepción, fíjese. Porque, por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar estos temas, cuando era estudiante de la universidad, yo sentía más fácil el primer método que acabamos de ver, el de sustitución. Pero, como le digo, es Ah, cuestión de percepción, ¿verdad? Y si en sí. algún caso, en algún ejercicio, en algún examen o en alguna tarea le dicen resuelve el sistema de ecuaciones y no le piden un método, pues entonces se va al método que a usted más le guste, ¿verdad? Sí, Ya sin... pero, Sí, ajá, dígame. sí, una duda. ¿Y es el 3 y el 8 lo sacó de los números que estaban ahí, 8 y 3 de las X? O No, ya, no ya está. necesariamente, no necesariamente, sino que esto es en base a astucia, fíjese, es en base a Mm, astucia, porque uno se pregunta, ¿qué necesito yo para que estos números que están acá acompañando a las X sean iguales? Entonces hay que pensar en un número que al multiplicarlo por 8 me resulte igual que al multiplicar este 3 que está acá, ¿verdad? ah, Entonces, sí. mediante la astucia, ¿verdad? Ahí, y la deducción que nosotros vamos a aprender a tener a medida vamos practicando con estos ejercicios, le vamos a atinar de que la multiplicación de estos números resultó en 24 arriba y 24 abajo, ¿verdad? Ya solo le agregamos el signo negativo a uno de los dos para que me aparezca aquí con los signos contrarios, ¿verdad? Para que se eliminen, ajá. Para que se eliminen exactamente. Fíjese de que se nota de que aquí como que hay que ponerle los números contrarios, ¿verdad? Eso es lo que se puede ver. Sí. Muchas veces eso funciona, pero con esto no le quiero decir, vea, porque no la quiero limitar a que de esa forma es que se hace, sino que aquí nosotros bien pudiéramos haber puesto otros números, que igual aquí nos hubieran resultado en números iguales, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Tienes razón. Ujú, sí. Por ejemplo, si nosotros aquí hubiéramos podido elegir acá, por ejemplo, aquí le hubiéramos podido poner 6, por ejemplo. 6 por 8 hubiera sido 48, ¿verdad? Y aquí le hubiéramos podido poner, por ejemplo, 16. 16 por 3, 48 también, ¿verdad? Entonces me hubiera quedado Sí, 48 y 48. También se me sí, hubieran es cierto. cancelado. ¿Ya? Así que entonces es Sí, entendí. por inspección, ¿verdad? Que hay que elegir estos números. ¿Verdad? Aunque Sí, aquí es los que nos salían cierto. más fácil, ¿verdad? Es ver que simplemente era poner los números contrarios. Pero como le digo, no la quiero limitar a que solo esos números se pueden colocar. Ah, está bien, demasiado, está bien. Ok, veamos qué más entonces. Dice por acá, ¿verdad? Si el numerador y el denominador de una fracción se incrementan en 1, la fracción es equivalente a 3 quintos. Pero si el numerador y denominador disminuyen en 1, el resultado es 5 novenos. Determine, dice, la fracción original. Bueno, estos son de ese tipo de ejercicios que uno se tiene que plantear ecuaciones, así como lo vimos en el primero, ¿verdad? Veamos entonces cuál sería su procedimiento. Dice que la fracción original, vea, la que nosotros debemos encontrar como respuesta al final es x sobre y. ¿Sí? Entonces planteémonos una cosa. Esto que está acá. Veamos. Si el numerador y el denominador de una fracción, dice, se incrementan en 1, la fracción es equivalente a 3 quintos. Eso es lo que hemos escrito acá, ¿ve? X más 1, y más 1, ¿ya? Igual a 3 quintos. Si el numerador y el denominador disminuyen en 1, la fracción es 5 novenos. O sea, x menos 1, y menos 1 igual a 5 novenos. Entonces, ¿qué es lo que acaba de ocurrir acá? Con este planteamiento que nosotros acabamos de hacer, lo que podemos ver es que ya se nos formaron dos ecuaciones.
dos ecuaciones con dos incógnitas cada una, x y y, ¿verdad? O sea que, si nosotros queremos reacomodar esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir 5x más 5 igual a 3y más 3. Y aquí abajo, 9x menos 9 igual a 5y menos 5. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para la primera ecuación, este 5 se ha multiplicado por x más 1. Y 5 por x es 5x. 5 por 1 es 5. Igual de este lado. El 3 se multiplicó por y más 1. 3 por y es 3y. Y 3 por 1, pues 3. El mismo procedimiento en la parte de abajo, ¿verdad? ¿Qué nos hace falta hacer entonces? Si ya nos planteamos esas ecuaciones, reacomodémoslas un poquito. Escribamos entonces 5x menos 3y igual a 2. Y 9x menos 5y, ¿verdad? Igual a 4. ¿Qué significa eso? De que tras este reacomodo, podemos observar de que ya se nos formó un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, x y y, ¿sí? Ahora que ya se nos formó un sistema de ecuaciones, ¿qué debemos hacer? Pues resolverlo, ¿verdad? Y si nos dicen por cuál método hay que resolverlo, chévere, lo hacemos. Si no, pues entonces por el método que más nos guste. Hagámoslo entonces por un método que hasta ahorita no hemos visto, que es el método de reducción. Veamos cómo se plantea eso. Tenemos las ecuaciones, ¿verdad? 5x menos 3y igual a menos 2. Y 9x menos 5y igual a 4. Vale. ¿Qué dice el método de reducción? Al igual que el método anterior que vimos, ¿verdad? Hay que multiplicar la primera ecuación por un número cualquiera. Pero ese número cualquiera tiene que producirnos un efecto, como estábamos viendo anteriormente. Veamos. Vamos a tomar a 5 y vamos a tomar a menos 3, ¿verdad? Y los vamos a multiplicar por estas ecuaciones. ¿Y eso para qué? Para que se nos produzca este sistema de ecuaciones. 5 por 5 es 25, ¿verdad? Y 3 por 5 es 15, ¿verdad? Y menos 2 por 5, menos 10. 9x por menos 3 es menos 27x y menos 5y por menos 3 es 15y. Y 4 por menos 3, menos 12. ¿Qué podemos observar acá? Ocurrió de que no nos resultaron los mismos valores para x, pero sí nos resultaron los mismos valores para y. ¿Qué fue lo bonito acá entonces? De que y me quedaron iguales pero con signos contrarios. Entonces significa de que aquí lo que yo puedo hacer es eliminar y, ¿verdad? O sea, hacer esto, ¿sí? Y luego pero lo demás. 25 menos 27 menos 2x, ¿sí? Luego, lo que yo voy a colocar, menos 10 menos 12 es menos 22. Significa de que si yo quiero escribir a la x solita, puedo poner menos 22 entre menos 2. Menos entre menos es más, ¿verdad? O sea que la x me va a quedar positiva. Y luego tengo que hacer 22 entre 2, que entonces me resulta que x es igual a 11, ¿verdad? Ya tengo el primer valor de x. Ahora veamos qué vamos a hacer. Sustituyendo x en la ecuación 2, 5x menos 3y igual a menos 2. Y ya sabemos que x es igual a 11. Entonces colocamos 5 por 11 menos 3y igual a menos 2. Significa de que esto es igual a 55 menos 3y igual a menos 2. Y si terminamos de despejar y, pues entonces vamos a tener que menos 3y es igual a menos 57. Y menos 57 dividido entre menos 3, eso va a resultar también un número positivo. Y 57 entre 3 es 19, ¿verdad? Por lo tanto, ya tenemos el otro valor de y. Cuando ya tenemos los valores de x y los valores de y, pues ¿qué vamos a hacer? En este ejercicio le hago una pregunta. Al final, ¿qué es lo que queríamos encontrar?
el valor, si la fracción se incrementaba en 1, lo que iba a Ujú, hacer, y si se disminuye en 1, ¿cuál iba a ujú. ser el resultado? Ajá, eso nos sirvió para plantearnos este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Pero la pregunta era, determine la fracción original, decía. Es decir, ¿cuál es esa fracción de donde partió todo este asunto? Y pusimos acá, mire, sea la fracción original x sobre y. Entonces, ¿qué quiere decir? De que si ya sabemos quién es x y ya sabemos quién es y, pues entonces solo coloquémoslo uno sobre otro, ¿verdad? Es decir, que la respuesta es 11/19. ¿Ya? Licenciado, una pregunta. Vale. Pregunta. Allí lo que estoy observando yo en el método de eliminación, creo que fue vos. El anterior de Eh, reducción. ajá, el Ujú. anterior, que usted colocó esos dos valores, digamos como el 5 y el 3, solo lo multiplicó por los valores de X, ¿verdad? Y en este caso sería por los valores de X y Y. Fíjese de que cuando se seleccionan valores acá para multiplicar por las ecuaciones, siempre, 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 no importa el método, siempre se multiplican por todos los números que están acá en la ecuación. Siempre, ¿verdad? Porque Ah, mire, pues, sí. pues, No me había fijado en eso, entonces pensé que solo era el otro, solo era por las X, pero no, ya vi que no. sí, en el método anterior, el de eliminación, y en este de reducción, siempre se van a multiplicar por todos los números de la ecuación, ¿verdad? Siempre por todos, no se va a quedar ninguno. Bueno, Y ya observé, ya vi la captura, es cierto, tiene razón. vaya, qué bueno, qué bueno. Muy bien. No sé si le va a tomar captura de pantalla a este ejercicio. Ya le tomé, licenciado, ya estuvo. Ah, va, excelente entonces. Muy bien. Veamos qué más entonces. Ya vimos entonces los tres métodos, ¿verdad? Entonces ahora veamos otro ejemplo de aplicación. No tanto algo numérico como las fracciones, sino algo de esos ejercicios que llevan un cuentecito, ¿verdad? Que fulano de tal hizo algo, entonces hay que determinar algo, ¿verdad? Veamos eso. Un comisionista de vinos gastó $800 en algunas botellas de vino añejo Cabernet. Mire, si no sé cómo se pronuncia usted, Sauvignon. Primera vez que leo eso. De California. Llamémosle solo vino añejo, ¿veas? Para que no nos compliquemos. Si cada botella hubiera costado $4 más, el comisionista habría obtenido 10 botellas menos por los $800. Entonces, ¿cuántas botellas se compraron? Vamos a definir a X como siempre, vea, la incógnita. El número de botellas compradas y Y el costo por botella. Entonces, significa que aquí nos vamos a plantear una ecuación. Dice que el señor este gastó $800 en algunas botellas de vino añejo. ¿Cuántas botellas? A saber, vea. Tenemos que entonces 800 entre la cantidad de botellas, ¿verdad? Nos va a salir como resultado cuánto cuesta cada botella. A esa es la que le vamos a llamar Y, al costo de cada botella, ¿verdad? Entonces, si esto es así, significa de que nosotros vamos a tener 800 sobre x menos 10 igual a y más 4. Vaya, pero estos numeritos, ¿por qué? Veamos lo que dice el ejercicio. Si cada botella hubiera costado $4 más, por eso es de que aquí dice costo por botella más 4, ¿verdad? El comisionista habría obtenido 10 botellas menos por los $800. 10 botellas menos. Quiere decir de que si X es el número de botellas, entonces colocamos X menos 10. ¿Sí? Entonces, ordenemos eso un poquito. Así como en el ejercicio anterior que vamos a hacer un reacomodo de las variables, pues entonces coloquemos x menos 10 multiplicado por y más 4 igual a 800. O sea, esta expresión que está acá abajo como denominador, así completa, pasa a multiplicar por y más 4. Y eso es igual a 800. Bien. Ahora, x menos 10, ¿verdad? Por y más 4, nosotros lo podemos colocar de esta forma acá.
Si nosotros ya sabemos inicialmente que y es igual a 800 menos x, entonces ahí en y nosotros podemos colocar 800 menos x. ¿Cuál es la estrategia de esto? De que si se fija ahora en esta expresión, y ya no está, ya solo está x. Y si ya solo está x, significa que es un procedimiento aritmético que nosotros tenemos que seguir para encontrar el valor de x. Hasta este momento, ¿qué método hemos aplicado de los tres que hemos estudiado para resolver sistemas de ecuaciones? El de sustitución. No. El D, perdón, que le escuché cortado. No es el de sustitución. El D, fíjense que le escuché cortado otra vez. ¿Si me dice? No es el de sustitución, es. Sustitución, eso exactamente, ese es. ¿Por qué? Porque planteamos una ecuación y luego agarramos la primera que teníamos y la metimos en la segunda, ¿ve? Donde estaba y. Entonces el procedimiento aritmético que sigue es simplemente despejar esto, ¿verdad? O sea, ¿qué vamos a hacer? Multiplicando por x, ¿verdad? ¿Qué significa? De que esta expresión la vamos a multiplicar por 800 sobre x. Y esta misma expresión, x menos 10, multiplicada por 4. O sea, de que nosotros vamos a colocar x menos 10 sobre 800, ¿verdad? Y luego x multiplicado por x menos 10 sobre 4 igual, perdón, por 4 multiplicado por 800x. ¿Esto para qué sirvió? Sirvió para eliminar esta x que está acá en el denominador. Porque si le colocamos x arriba y x abajo, entonces esas dos x se nos cancelan. Solo me queda 800. Y por eso es que acá este 800 aparece con x. Y por eso es que aparece una x aquí también. Entonces, si seguimos resolviendo, vamos a obtener que es x por 800, 800x, 800 por 10 es 8000, x por x, ¿verdad? Y luego por 4 es 4x al cuadrado, menos x por 10 por 4 es 40x, y aquí de este lado, pues, 800x. Siguiente paso. Ordenemos esto un poquito. 4x al cuadrado menos 40x menos 800, ¿verdad? Es igual a 0. ¿Y eso por qué? Si nosotros nos fijamos, aquí tenemos 800x y aquí tenemos 800x también. Significa de que este con este, adiós, ¿verdad? Este 4x al cuadrado es este menos 40x es y este menos 8000 es este. Y como aquí cancelamos 800x con 800x, por eso nos queda 0 acá. Muy bien. Ahora lo que tenemos, fíjense, es un polinomio o una ecuación de grado 2. Esa ecuación de grado 2 hay que resolverla. Significa de que son dos valores de que nos van a salir de x de acá. Dividamos eso por 4 para hacerlo más simple. ¿Pero por qué por 4? Porque 4 entre 4 se puede dividir. 40 entre 4 se puede dividir también. Y 8000 entre 4 se puede dividir también. Entonces, ¿qué nos queda? X al cuadrado menos 10x menos 2000. Y eso igual a 0. ¿Verdad? Ya la expresión ya es un poquito más simple. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer acá es colocar x acá y x acá, ¿verdad? Tenemos que pensar a partir de la colocación de estas x. Lo que nosotros tenemos que pensar es en un par de números que multiplicados me resulten 2000 y que sumados o restados Sumado me 10. resulten 10. ¿Hola? Sí, le digo, ajá. Tiene que ser uno multiplicado y el otro sumado resulte 10. Así es, ¿verdad? Así es. Con los signos, aquí vamos a colocar negativo y aquí vamos a colocar positivo, ¿verdad? Porque en el primer paréntesis colocamos este signo que vemos acá
Y en el segundo paréntesis se coloca la multiplicación de estos dos signos. Menos por menos, más. Y esto lo que nos indica es de que vamos a tener un número negativo acá y un número positivo aquí. Ahora pensemos, ¿qué par de números multiplicados a mí me resultan menos 2000? ¿Y qué restados me resulten menos 10? Sí. 40 y 50. 40 y 50. Aquí, ¿cuál coloco? Ya le digo, sería el 50. El 50, eso es. ¿Ya? O sea que el otro, el 40, va a ir acá. Muy bien, esos son los números. Entonces, esa expresión es igual a 0, ¿verdad? Significa entonces de que x, ¿verdad? Menos 50 la podemos igualar a 0. Asimismo, x más 40 la podemos igualar a 0 también. Y de aquí nos van a salir dos valores de x. X menos 50 igual a 0. Significa que significa de que x es igual a 50 positivo. ¿Ya? Y significa entonces de que x de este lado, ¿verdad? De esta expresión es igual a menos 40. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Leamos otra vez el ejercicio. Un comisionista de vino gastó $800 en algunas botellas de vino añejo. Si cada botella hubiera costado $4 más, el comisionista habría obtenido 10 botellas menos por los $800, ¿verdad? ¿Cuántas botellas se compraron? ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿Cuántas botellas se compraron? Entonces, aquí en el planteamiento del ejercicio nosotros dijimos que X iba a ser el número de botellas compradas, ¿verdad? Y Y es el costo por botella. O sea que hasta ahorita lo que hemos encontrado es el número de botellas compradas, ¿verdad? Pero tenemos acá un número positivo y un número negativo. Este número negativo, ¿verdad? Descartado por el hecho de ser negativo, porque no aplica para la situación de nuestro ejercicio. Quiere decir de que se compraron 50 botellas de vino. 50 botellas de vino. ¿Ya? Entonces, si se compraron 50 botellas de vino, ¿cuánto cuesta cada botella?
Ajá. ¿Cuánto será que cuesta cada botella de vino? Ahí se supone que por las 50 botellas, que vale X, gastó $800, ¿verdad? Ujú. Que hubiese valido $4 más, habría obtenido 10 botellas menos, entonces solo habría obtenido 30 botellas. Así es. 40 botellas, quiero decir, 40. Ajá. Entonces, Imaginémoslo de esta forma. ¿cuánto vale una? A 800 entre podría ser para saber qué valor tiene cada botella, ¿verdad? Ajá. Y que si ¿Cómo hubiese sería? aumentado $4, podría ser entonces 800 entre 50 para obtener el valor de cada una. 800 entre 50, ¿verdad? Cabal. ¿Verdad? Y 800 entre 50, ¿cuánto es? Es 16. 16, ¿verdad? Vale. Significa entonces de que este resultado es 16, ¿verdad? O sea, de que si aquí le queremos poner un par de adornos, el símbolo de dólar y un punto, 0, 0, ¿verdad? Significa que cada botella de vino cuesta $16, ¿verdad? Este planteamiento de cómo escribir esta respuesta es como cuando a uno lo mandan a la tienda, ¿verdad? Y le dicen, mira, tráeme eh, 10 churros y cada churro cuesta, ¿verdad? Eh, 15 centavos, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, si los 10 por los 15 centavos es 1,50, es lo mismo como que los 1,50 nosotros los dividamos entre 10, ¿verdad? Si los 10 churros que compré me costaron 1,50, entonces ¿cuánto me cuesta cada churrito? ¿Verdad? Similar planteamiento, ¿verdad? Como cuando uno se cuenta al momento que va a la tienda. Bueno, ¿le va a tomar captura? Sí, ahorita, permítame. ¿Está bien? Ya estuvo. Bueno, ahora veamos. Nosotros platicábamos en la tutoría de repaso de que el contenido de la unidad esta que estamos estudiando involucraba ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas de ecuaciones, que ya vimos los sistemas de ecuaciones, ya vimos cómo se aplican los sistemas de ecuaciones a problemas de la vida cotidiana, y otro tema que estaba ahí en la unidad, no sé si lo recuerdan, es lo relacionado a las desigualdades, la resolución de desigualdades. Sí, es cierto, ahí estaba, aparecía en la plataforma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, está el material de lectura ahora, pero como nosotros lo que necesitamos avanzar, pues entonces vamos a ir de un solo a resolver los ejercicios sobre desigualdades. Así que resolvamos. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Dice 4x menos 3 es menor que 2x menos 5. ¿Ya? En el caso de las desigualdades, cuando nos piden resolverlas, lo que nos están indicando es de que nosotros igual tenemos que encontrar una expresión que diga x igual, ¿vea? En el caso de las igualdades, ¿vea? De las ecuaciones. Pero en el caso de las desigualdades, fíjese que no vamos a encontrar un número exacto que es la respuesta, sino que lo que nosotros vamos a encontrar es un intervalo, ¿vea? O sea, un conjunto de números que cumplen con la desigualdad. Y eso es lo que vamos a comprobar cuando resolvamos este ejercicio. Por el momento, las reglas que se cumplen o que hay que hacer cumplir para la solución de estos ejercicios son las siguientes. Primero, si nosotros queremos encontrar un valor de x, ¿ya? Que quede x igual a algo, o en este caso x menor que algo, ¿ya?
necesitamos despejar. Un paso para despejar en las desigualdades es el mismo que con las ecuaciones, que pasamos todo lo que tiene letras para la izquierda y todos los números para la derecha. Bien, y operamos. 4x menos 2x es igual a 2x. 5 más 3 es igual a 8. ¿Qué significa? De que 2x es menor que 8. ¿Qué significa eso entonces? De que el 2 lo podemos pasar a dividir, por lo que vamos a tener x menor que 8 medios. X menor que 8 medios. O sea, x menor que 4, ¿cierto? Sí, así se hace. Así es, ¿verdad? Sí, así es, Lisa. Bien, entonces ahí tenemos que x es menor que 4. Si se fija, en este ejercicio no encontramos, la respuesta no dice x igual a 4, sino que dice menor que 4. Significa de que esta desigualdad que tenemos acá es cierta, sí, solo sí, vea, siempre y cuando, y eso está pero escrito en piedra, ¿verdad? Como dicen, de que esto va a ser cierto siempre y cuando el valor que nosotros sustituyamos acá sea menor que 4. Eso no está diciendo. O sea, de que en esta expresión nosotros podemos poner un montón de valores, montón los que nosotros queramos, pero con la condición que sean menores que 4. Eso nos está diciendo la solución. Ahora, ¿será que le podemos meter signos negativos? Por ejemplo, si yo quisiera... ¿Será que sí se puede? Sí se puede, porque como los números según ¿cómo se llama esa? La recta de los números positivos y negativos del más infinito y el menos infinito, sí, si son menores serían todos los. Sería 0, 1, 2, 3 y de ahí los menos infinitos, infinito negativo, se puede entonces. Ajá, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? De que vamos a obtener, ¿verdad? El conjunto solución y por eso le vamos a llamar S mayúscula. Va a ser igual al conjunto de todos los valores, como usted ya bien lo indica, los números negativos desde menos infinito hasta llegar hasta 4, ¿verdad? Hasta llegar hasta 4, ¿verdad? Todos esos valores son los que se pueden incluir, ¿verdad? Ahí, ¿ya? Entonces, aquí se me pasó esto, ¿verdad? Ese es el conjunto solución. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una expresión de este tipo? Dice, menos 5 es menor o igual que 4 menos 3x sobre 2 y a su vez eso es menor que 1. A su vez eso es menor que 1. Bien. Ahora aquí lo que sucede es que tenemos una desigualdad doble. La desigualdad doble significa de que nosotros vamos a encontrar una respuesta como esta que está aquí, ¿verdad? Una respuesta como esta, pero ya no va a estar delimitada por menos infinito o más infinito, sino que ya van a ser dos números reales que van a ser la frontera de ese conjunto solución. La frontera de ese conjunto solución, ¿verdad? Muy bien, entonces, tenemos acá esta expresión, como le digo, es menos 5 menor o igual que 4 menos 3x, ¿ya? Y eso significa de que nosotros lo podemos plantear de la siguiente forma. Bien, un procedimiento para resolver este tipo de ejercicios es que este 2 que está acá, o sea, este 2 que está aquí dividiendo, veamos cómo nos los podemos quitar. Para quitarnos números que son denominadores, lo que tenemos que hacer es multiplicar los extremos, ¿verdad? Multiplicar lo del centro de la desigualdad y multiplicar el extremo derecho por ese mismo valor de menos 2. Porque como ya sabemos, ¿verdad?
Si un número yo lo divido entre otro número que son iguales, ¿verdad? La división entre dos números iguales, eso siempre me resulta 1, ¿sí? Lo que eso me va a permitir entonces de que yo pueda cancelar esto, con esto, con esto, con esto, ¿verdad? A todos le pueda, ¿verdad? O sea, de que este 2 va a desaparecer. Bien. Entonces, 5 menos 5 por 2, eso es 10, ¿verdad? Y entonces aquí me queda 2 entre 2, se fue, ¿verdad? Y me queda 4 menos 3x. Y aquí 1 por 2, pues es 2, ¿verdad? Ya no tengo denominador, ya se me está haciendo un poquito más fácil la desigualdad. Ahora, este 4 que está acá, como aquí está positivo, va a pasar de este lado a negativo, miren, ¿verdad? Va a pasar a negativo acá. Y va a pasar a negativo acá también. Lo que significa de que si a este 4 yo lo quiero eliminar, tengo que agregar un menos 4 en la parte izquierda, un menos 4 en la parte derecha y un menos 4 en la parte central. Son estos que están aquí, ¿verdad? Es este y es este, ¿verdad? Entonces, operemos eso. Menos 10 menos 4, menos 14. Este 4 se va con este menos 4 y solo me queda menos 3x. Y 2 menos 4, eso es menos 2. Ya me va quedando solita la x, ¿verdad? ¿Qué más hago? Si este menos 3 aquí se está multiplicando con la x, ¿cómo puedo hacer yo para eliminarlo? Lo pasa a dividir. Lo podemos pasar a dividir, ¿verdad? Pero si usted se fija, a lo largo de este ejercicio la estrategia ha sido de que si hay algo que tengo aquí en el centro, entonces tengo que agregar algo a los extremos también. ¿Qué puedo poner yo aquí con el menos 14, con el menos 2 y aquí también en esta expresión del centro para que ese menos 3 desaparezca? Eh, -3, tengo que colocar, ¿sí? Menos 3, ¿cómo lo coloco? Sería menos 14 menos 3. Pero eso se está restando, ¿verdad? Y Ajá. estamos notando aquí que el menos 3 se está multiplicando con la x. Y el objetivo es dejar solita la x, ¿verdad? Entonces, si el menos 3 está multiplicando, ¿qué es lo contrario de la multiplicación? Tiene que ser sumando el 3. No. ¿Qué es lo contrario de la multiplicación? La división. La división, ¿verdad? Entonces, por ahí va la idea. Significa entonces de que lo que vamos a colocar es menos 14 entre menos 3, ¿verdad? Menos 3 entre menos 3, menos 2 entre menos 3. ¿Qué hicimos? Le pusimos denominador menos 3 a todo. Todo eso porque el objetivo es eliminar este menos 3 que está acompañando a la x, porque es a la x que queremos dejar solita, ¿verdad? Bien, entonces, ya hicimos esto, ya está fácil, pero notemos algo. Fíjese de que estos Los 5. símbolos de desigualdad cambiaron de color y cambiaron de sentido, ¿verdad? Iba a decir, Porque, ahora dicen, oh, porque mira, aquí lo traíamos como menor o igual y aquí lo traíamos como menor que, ¿verdad? Y aquí cambió a mayor o igual y cambió a mayor. ¿Esto por qué? Tengamos en cuenta esta regla. Siempre que nosotros hagamos la división o la multiplicación por un número negativo, el sentido de la desigualdad va a cambiar, ¿verdad? Siempre que multipliquemos o que dividamos por un número negativo, con el positivo no hay problema, pero siempre que lo hagamos por un número negativo, el sentido de la desigualdad va a cambiar, ¿ok? está bien, licenciado. Muy bien, vale. Entonces, ya que tenemos eso entendido, estos se van, ¿verdad? ¿Qué es lo que queríamos al final? Se va el menos 3 de arriba con el menos 3 de abajo. Entonces, nos va a quedar 14 tercios mayor o igual que x mayor o igual que 2 tercios, ¿verdad?
Porque aquí simplemente lo que se está haciendo es menos entre menos, más. Menos entre menos, más. O sea que quedan positivos estos extremos. ¿Ya? ¿Qué significa eso entonces? Que 14 tercios es mayor o igual que x y a su vez x es mayor que 2 tercios. Si nosotros eso lo queremos escribir en notación de intervalo, nosotros lo podemos colocar como el conjunto solución que va desde 2 tercios hasta 14 tercios. Pero usted me preguntará, bueno, pero ahí los números están escritos al revés, ¿verdad? Ahí los números están escritos al revés. Hagamos una cosa. Si tiene a la mano una calculadora, porfa, dígame cuánto es 14 tercios. 4.6. Es 4. 4.66 varias veces. Podría ser 67, entonces, aproximado. ¿Ya? Ajá, y ese 66666 se va hasta el infinito, ¿verdad? Así pasa, ¿verdad? No, al final hay un 7. Ah, bueno, se podía redondear a 67, pero bien, lo vamos a dejar así. ¿Ve? El 2 tercios en punto decimal, ¿cuánto es? 0.66 muchas veces. Ajá, este sí lo vamos a redondear, ¿verdad? Este porque ya lo había escrito no lo redondeé, pero este sí lo vamos a poner redondeado, ¿verdad? Lo que quiero es explicarle la siguiente idea. Bien, ¿qué significa? ¿Qué número es más grande? Este número, ¿verdad? Que es más grande que este. ¿Cierto? Lo que Sí, significa, así es. lo que significa es que en el conjunto solución siempre se pone el número más pequeño primero y el número más grande después. Mire acá, menos infinito y 4, ¿verdad? El chiquito primero, el grande después. Entonces acá en el conjunto solución debíamos hacer lo mismo. El chiquito primero, 0.67, y el grande después, 4.67, ¿verdad? Por eso es que están al revés los números. Eso hay que tener en cuenta también. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Vale, qué bueno, qué bueno. ¿Le va a tomar captura? Ya lo hizo, licenciado. Ya. Ah, bueno, vale, está bien. Muy bien. Ahora veamos un caso particular de desigualdades. Esa que tenemos ahí, ahora esa tiene valor absoluto. Dice 2x más 3 mayor que 9. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a tratar los casos con los valores absolutos que están dentro de las desigualdades? Primero, lo que nosotros vamos a hacer es plantear el resultado como que fuera negativo. Eso vamos a hacer primero. O sea, de que la expresión nosotros la sacamos del paréntesis, le vamos a colocar menor que menos 9, ¿verdad? Y eso es bajo la siguiente regla. Propiedades de los valores absolutos, ¿verdad? Cuando b es mayor que 0. Por ejemplo, si nosotros tenemos una expresión menor que un número puntual, como en este caso 9, ¿verdad? Equivale a escribir menos b menor que a menor que b, ¿ok? Si lo tenemos. Si la expresión que nosotros tenemos es el valor absoluto de algo y luego mayor que b, esto equivale a escribir esa expresión a menor que menos b negativo, o otra forma de escribirlo es a mayor que b, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de estas dos propiedades es la que hemos aplicado acá en este paso? La segunda propiedad. Es la segunda, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, con la segunda propiedad, vea que hemos aplicado, así es como lo vamos a llevar desarrollando. ¿Cuál es la ventaja de saberse estas propiedades de los valores absolutos? De que cuando nosotros tengamos un ejercicio con valor absoluto, no vamos a poder quitar esas barritas que están ahí. Y entonces, ¿qué sucede? Ya esto ya se convierte en un ejercicio tradicional, ¿verdad? Para resolver de desigualdades, así como el primer ejercicio que resolvimos en la pantalla anterior. Bueno, aquí podemos ver entonces cómo nos quedaría de la otra forma. A mayor que B. Entonces, la expresión que está ahí, mayor que 9, ¿verdad? Bien, entonces, si nos vamos por este camino, significa que nosotros vamos a colocar 2x menor que menos 9 menos 3, porque el 3 positivo pasa a restar. Significa entonces que vamos a tener 2x menor que menos 12. Significa que va a ser x menor que menos 12 sobre 2. Y para finalizar, pues entonces vamos a tener que es x menor que menos 6, ¿verdad? El ejercicio es súper fácil, ¿verdad? Lo que es necesario acá es hacer notar cómo vamos a tratar los ejercicios cuando tenga valor absoluto, porque no es simplemente solo de dejarse llevar, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos resolver de esta forma, entonces lo que nosotros haríamos es que aquí vamos a colocar 12x, ¿verdad? Mayor que 9 menos 3. O sea, 12x mayor que 9 menos 3, o sea, 12x mayor que 6, o sea, x mayor que 6 sobre 2, ¿verdad? Mayor que 6 sobre 2. Entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros tenemos dos respuestas, ¿verdad? Tenemos x menor que menos 6 y x mayor que 6 sobre 2, ¿verdad? Y esto, ya que se puede simplificar, pues entonces vamos a tener x mayor que 3. Vaya, pero y entonces, ¿cuál de las dos respuestas vamos a elegir? ¿Cuál de las dos respuestas? Vamos a tomar las dos, ¿verdad? Vamos a tomar esta solución que está acá y esta solución que está aquí. Y con esto vamos a escribir un conjunto solución. Entonces, el conjunto solución a escribir es, vea, dice acá, mire, para que analicemos esto, son los x menores que menos 6 y también son los x mayores que 3, ¿verdad? O sea que nos está diciendo acá que es todos los valores menores que menos 6, significa de que aquí se va para abajo, ¿hasta dónde? Hasta menos infinito, ¿verdad? Y este x mayor que 3, todos los valores de 3 para arriba. ¿Hasta dónde? Hasta infinito positivo. Hasta el infinito positivo, cabal. Así. Entonces, ese es el conjunto solución que nosotros debemos escribir. Primero, el primer rango va desde menos infinito hasta menos 6 y el segundo va desde 3 hasta más infinito. ¿Y cómo se escribe? Ya a la hora que nosotros vamos a escribir una respuesta, hay que colocarlo S igual, el intervalo desde menos infinito hasta menos 6, una U mayúscula que significa unión, o sea, la unión de este conjunto con este conjunto, ¿verdad? Esa es la forma correcta de escribir el conjunto solución. ¿Se comprendió? Sí, licenciado, se comprendió. Bueno, qué bien entonces, qué bien. Veamos ahora. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos un ejercicio como este? Menos 3x al cuadrado menor que menos 21x más 30. Para tomar Volver una atrás. captura. Ah, sí, hombre. Claro que sí. ¿Qué? Hoy rápido lo movió. No le Ah, tomé captura. y es que no le pregunté, ¿verdad? Sí, es cierto. Vaya, ahí está. Ya estuvo ya. Gracias, muy amable. Vaya, bueno. ¿Qué pasa entonces si nosotros tenemos una expresión de este tipo?
¿De qué grado es esa desigualdad? No recuerdo. Solo es de ver acá, ¿verdad? La X que tiene el exponente más grande es de Ah, grado de grado. 2. Es de grado Ah, 2. Vale. ¿Cómo se plantean entonces las desigualdades de grado 2? Primero lo que vamos a hacer es que a esta expresión le vamos a hacer un pequeño reacomodo. El reacomodo va a ser de que nos quede como un polinomio, ¿verdad? ¿Se acuerda usted que cuando vamos a resolver los polinomios de grado 2, ¿verdad? Como el ejemplo que hicimos anteriormente, que encontramos dos respuestas, el del vino, que eran 50 y menos 40, que dijimos, ¿verdad? Dos números que multiplicados me den 8000 y que restados me den menos 10, ¿se acuerda? sí, recuerdo. Va. Entonces, reescribámoslo de modo que nos quede de forma similar. Eso sería 3x al cuadrado menos 21x más 30. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este menos 3x al cuadrado pasó al otro lado como positivo. Entonces, esto lo podemos reescribir todavía como x al cuadrado menos 7x más 10. ¿Cómo es que ocurrió esto? Simplemente todo lo dividimos entre 3. ¿Verdad? 3 entre 3, 1, coeficiente 1 acá. 21 entre 3, 7. Y 30 entre 3 es 10, ¿verdad? Esto se puede hacer solo cuando todos los numeritos se pueden dividir entre el mismo número. Solamente así es que se puede hacer. Entonces, ya que tenemos esta expresión acá más simplificada, ya podemos encontrar, vean, dos números que multiplicados den 10 y que sumados o restados den menos 7. Para eso escribimos un par de paréntesis así. Vamos a poner una X aquí, vamos a poner otra X aquí. Aquí vamos a poner signo negativo y en el otro vamos a poner menos por más, menos, ¿verdad? Menos ahí. Serían 5 y 2, ¿verdad? 5 y 2, vamos a ver. Menos 5 por menos 2, 10 positivo. Y menos 5 menos 2, menos 7, exactamente, ¿verdad? 5 y 2, ¿ok? Significa entonces de que si nosotros esto lo igualamos a 0, nos va a quedar acá x menos 5 igual a 0, significa de que x es igual a 5, ¿verdad? X igual a 5. Por otra parte, x menos 2 igual a 0, significa de que x es igual a 2, ¿verdad? Bien, encontramos los valores de x. Vaya, pero con esos valores de x, ¿qué hacemos? Lo que hemos dicho nosotros siempre en los polinomios de grado 2 y cuando encontramos los valores que hacen 0 ese polinomio, lo que hemos dicho que hay que hacer es de que estos valores, como son ellos los que hacen 0 esa expresión, pues entonces ya hemos encontrado la solución del polinomio, ¿verdad? Pero acá tenemos el inconveniente de que esto es una desigualdad. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, vea, que la solución de la desigualdad son dos números exactos. No podemos decir eso. Sino que para eso lo que tenemos que hacer, esto lleva un poquito más de procedimiento, fíjese, pero repasándolo se aprende fácil. Algo que se llama cuadro de variación nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Cuadro de variación. En los cuadros de variación, fíjese, siempre se colocan cada uno de los factores del polinomio. Es decir, vamos a colocar x menos 5 y x menos 2. Estos valorcitos que encontramos acá de 5 y 2 también nos va a servir para el cuadro y se rellena de la siguiente forma. Colocamos uno de los factores en el primer renglón, por ejemplo, x menos 2, este que está acá. En el segundo renglón colocamos el segundo factor, x menos 5. Lo colocamos aquí. Bien. Y en la tercera fila lo vamos a poner a los dos juntitos, tal como están aquí, ¿verdad? X menos 2 por x menos 5.
¿verdad? Aquí están al revés, vea, pero eso no importa. El orden de los productos, dicen, no altera el resultado, ¿verdad? El orden, el orden de los aguacates no altera el guacamole, dicen. Entonces, ¿qué hacemos hoy con estos numeritos? 5 y 2. Los vamos a colocar aquí arriba. Imaginemos de que esta línea que está arriba de la tabla es una recta real. Entonces, si es una recta real, vamos a colocar el número pequeñito primero y lo vamos a colocar acá. El otro número, que es el más grandecito, lo vamos a colocar aquí, justo sobre la línea, ¿verdad? Justo sobre la línea. Y aquí, en este vamos a colocar menos infinito, ¿verdad? Menos infinito. Y aquí vamos a colocar más infinito. Así. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que se rellena este cuadro de variación? Fíjese que la forma en que lo vamos a rellenar es con signos positivos y negativos. ¿De qué van a depender estos signos positivos y negativos? La lectura de la tabla se hace de la siguiente forma. X menos 2 tenemos acá como primera fila. Vamos a saber X menos 2 en qué regiones es positivo y en qué regiones es negativo. Por ejemplo, X menos 2 desde menos infinito hasta 2. Por favor, ayúdeme. Dígame un número que esté entre menos infinito y 2. Menos 1, Vale, menos 1. Operémoslo acá. Menos 1 menos 2. ¿Cuál es su resultado? menos 3 sería entonces el Menos resultado 3. negativo. Es negativo, ¿verdad? Ahora vámonos. Dígame un número entre 2 y 5. Cualquiera. 4, 4. 4 menos 2. ¿Es positivo o negativo? positivo. Positivo, muy bien. Dígame un número entre 5 y más infinito. 25, 25. 25 menos 2. ¿Positivo o es negativo? positivo. Positivo, ¿verdad? Muy bien. Sigamos con la segunda fila, con x menos 5. Igual, dígame un número entre menos infinito y 2. Sería menos 10, Menos 10. Menos 10 menos 5, ¿es positivo o es negativo? es negativo. Negativo, muy bien. Un número entre 2 y 5. El 3 El 3. 3 menos 5. sería negativo. Menos Negativo, muy bien. 5 entre 5 y más infinito, un número. el 9, 9. 9 menos 5, ¿es positivo o negativo? positivo. Positivo, muy bien. Bye. Hemos completado entonces para cada uno de los factores sus signos en cada región de la recta real. Ahora aquí abajo, ¿qué es lo que vamos a colocar? Como lo que tenemos son los dos factores de arriba que se están multiplicando, esto nos indica entonces que los signos los vamos a multiplicar. Así que entonces, menos por menos, Más, más por menos, menos, menos. Más por más. más, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros de este resultado? Fíjese, desde menos infinito hasta 2, resulta que esta expresión, este ejercicio que nos han dado, desde menos infinito hasta 2 es positivo. Desde 2 hasta 5 es negativo. Y desde 5 hasta el infinito es positivo otra vez. ¿Verdad? Muy bien. Yo sé de que aquí esto estaba escrito al revés, ¿verdad? Pero lo podemos escribir en la forma normal en la que nosotros vemos las desigualdades. Es decir, de que aquí nosotros podemos escribir x al cuadrado, ¿verdad? Menos 7x menos 7x más 10, ¿verdad? Y eso entonces es mayor que 0, ¿verdad? Solo por darle vuelta al asunto, para verlo más ordenado.
Bien, entonces, ¿qué nos dice? Que este polinomio que nosotros estamos resolviendo, ¿verdad? Es mayor que cero. Nos están diciendo, mira, este polinomio que yo te he dado es positivo, ¿verdad? Es positivo. Decime vos cuál es el conjunto solución para el cual este polinomio es positivo, ¿verdad? Eso nos está diciendo el ejercicio. ¿Qué nos interesa de la tablita? Lo que nos interesa es los lugares de la recta real donde es positivo ese polinomio. O sea que nos interesan, miren, donde el resultado fue positivo y positivo, ¿verdad? ¿Dónde fue positivo este resultado, este polinomio? Desde menos infinito hasta 2 y desde 5 hasta más infinito. ¿Qué significa entonces? De que nuestro conjunto solución va a ser esos valores que justamente es positivo, o sea, desde menos infinito hasta 2, unido con 5 hasta más infinito, ¿verdad? Este que dice acá negativo desde 2 hasta 5, descartado, ¿verdad? No nos interesa. ¿Se comprendió? Sí, se comprendió, licenciado, se comprendió. Bueno, muy bien. ¿Le va a tomar captura? Ya lo hice. Vaya, qué bueno, pues. Qué bueno entonces. Bueno, em, ya vimos entonces la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Los problemas de aplicación de los sistemas lineales. Em, ya vimos problemas de desigualdades, cómo se encuentra un intervalo, ¿verdad? Cuando es simplemente despejar X, ¿verdad? Y cuando tenemos polinomios. Ya vimos también cuando tenemos ejercicios o problemas de desigualdades, cuando involucran valor absoluto. Y ya vimos también este último caso cuando ya tenemos un polinomio de grado 2, ¿verdad? Así que entonces, ¿verdad? Este es el material que yo tenía preparado para esta tutoría. Realmente avanzamos bien rápido, ¿verdad? Porque son las 12:36, ¿sí? Entonces, aquí nos vamos a quedar con este material, ¿verdad? Porque ya cubrimos un ejercicio de cada uno de los tipos de contenido que están comprendidos, ¿sí? Sí, está bien, licenciado. Muchísimas Vale, gracias. Muy entendido, bueno. muy entretenida la clase. Vaya, qué bueno que resulta entretenida. No, sí que cuando las cosas se entienden, ¿verdad? Y que hasta entretenido es. Sí, la verdad, sí. Sí, eso es lo bonito de las matemáticas, ¿verdad? Nada más, antes de finalizar, fíjese de que le quiero mostrar ahora esto. Y nosotros en este momento estamos desarrollando la tutoría número 2, ¿verdad? En esta fecha, es decir, ahorita con todas las actividades vamos en fecha, ¿verdad? No hay ningún atraso. ¿Ya? Em, Lo que sí le quería indicar y lo que nos dijo el coordinador que les avisáramos en esta tutoría es de que ya está publicada la tarea extracurricular que tiene el siguiente planteamiento, que resolver en páginas de papel bond los siguientes ejercicios que están en el documento en PDF que está publicado ya en la plataforma, ¿verdad? Ahí en la pestaña de tareas y evaluaciones, ¿sí? Entonces, lo que hay que tomarle en cuenta a esto es de que la fecha de entrega va a ser el 13 de octubre de 8 de la mañana a 4 de la tarde y será recibida únicamente de forma presencial en la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, ¿verdad? No es obligatoria entregarla, pero tiene una ponderación del 5% extra de la nota, ¿verdad? Es decir, ese 5% al final a uno le hace falta, ¿no? Así que entonces sería bueno que la entregara, ¿verdad? ¿Esto para qué es? Fíjese. Esto es para motivar a los estudiantes a que lleguen ese día, porque ese día es el de las elecciones de junta directiva. No sé si ya en otras tutorías o conmigo platicamos acerca de eso, de las elecciones de la junta directiva. Sí, sí, ya nos habían, por eso estaba viendo la fecha y supuse, ajá, que por eso es la entrega ahí ese día, para que quienes Y usted, asistan ahí. y usted dijo, con razón, dijo usted, ¿verdad? Así que esto justamente es, ¿verdad? Así que entonces sería bueno en la medida de lo posible llegar a entregar esta tarea que tiene un 5% y de paso pues entonces participa en esas elecciones, ¿verdad? Que como ya hemos platicado
en ocasiones anteriores, ¿verdad? El problema que se ha dado, que ya está de más volverlo a repetir, ¿verdad? Pero sería bueno la participación de los estudiantes en esta actividad. Así que es esa tarea extracurricular que, pues, ese 5% no cae mal, ¿verdad? Al final para la nota. Sí, yo sé, licenciado, está bien. Ahí Bueno, vamos a llegar. bueno, pues perfecto entonces. Bueno, nos quedamos hasta aquí entonces, ¿verdad? Llegamos Está hasta acá. bien. Así que gracias por haberse conectado y ahí seguimos con el repaso, ¿verdad? Está bien. Cualquier duda, como siempre les comento, me pueden escribir al correo, ¿ya? Vaya, licenciado, está bien. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a usted. Que tenga feliz tarde y feliz fin de semana. Igualmente.